Becoming the sons of God. Convirtiéndonos en hijos de Dios. This session is all about becoming the sons of God. Esta sesión solo se trata de convertirnos en hijos de Dios. Why did Jesus die for us? ¿Por qué murió Jesús por nosotros? Why did he go to the cross and redeem us? ¿Por qué fue a la cruz y nos redimió? Many people all over the world would say so that we could go to heaven. Mucha gente en el mundo dirá, para ir al cielo. But there's a little issue with that the Bible doesn't actually say that as such. Pero hay un pequeño asunto con eso porque la Biblia no expresa eso. It says in Galatians, let's look in Galatians chapter 4. Las escrituras dicen en Gálatas capítulo 4, Galatians chapter 4 verse 4 and 5 versículos 4 y 5, Gálatas, gives us the reason why Jesus redeemed us. nos entrega las razones por las cuales Cristo nos redimió. Amen. So maybe you read now. Leo para ustedes. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hallelujah. God sent his son Así que Dios envió a su Hijo to redeem us para redimirnos, so that we might receive para que pudiésemos recibir the adoption as sons. la adopción como hijos. God sent Jesus to make you a son, Así que Dios envió a su Hijo para que usted fuese su hijo, to bring you into his family. para llevarlo a que fuese parte de su familia. In a little while I'm going to open up for you Dentro de un rato voy a explicitaros the meaning of the word adoption, el significado de la palabra adopción, but I want you to see firstly pero quiero que primero observen that the purpose of God in sending his son to die on the cross que el propósito que tuvo Dios al enviar a su Hijo para que muriese en la cruz was actually to make you a son. fue realmente para hacer de usted su hijo. Hallelujah. And in Hebrews chapter 2 and verse 10, Y luego tenemos en Hebreos capítulo 2 versículo 10, Hebrews chapter 2 verse 10, versículo 2:10, please read. porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Jesus as the captain of our salvation Así que Jesús, como el autor de nuestra salvación, was made perfect through the sufferings of the cross. logró a través del sufrimiento en la cruz. For what purpose? ¿Qué propósito? ¿Por qué propósito? To bring many sons to glory. Para llevar muchos hijos a la gloria. Hallelujah. God is bringing many sons into his glory. Así que Dios está llevando muchos hijos a su gloria. Glory does not mean heaven. La gloria no quiere decir el cielo. Otherwise it would say he's bringing many sons to heaven. De otra manera hubiera expresado llevar a muchos hijos al cielo. He's actually bringing many sons into his awesome glory. Sino realmente quiere significar de llevar muchos hijos a su gloria asombrosa. God's purpose El propósito de Dios is to make you a son es de convertirlo en hijo, hija, that can carry his glory, para que pueda llevar su gloria, that can manifest his glory. para que pueda manifestar su gloria. Hallelujah. Sons manifest the Father. Los hijos manifiestan al Padre. Sons reveal the Father. Los hijos revelan al Padre. Sons bear the glory of their Father. Los hijos llevan la gloria del Padre. Hallelujah. So Jesus died on the cross to make you a son. Así que Jesús murió en la cruz para hacer de usted un hijo, una hija. We are saved and called Así que somos salvos y llamados with a holy calling. con un llamado santo. Your initial salvation experience Así que usted experimenta una salvación inicialmente, was just the beginning of the journey. es simplemente cuando lo hace el principio de un caminar. You were saved Eres salvo and now you've been called with a holy calling. y luego eres aproximado al
llamado santo, If it was- atraído al llamado santo. If it was simply God's plan to save you to take you to heaven, Si fuera simplemente el plan de Dios salvarlo para llevarlo al cielo, why would you even be listening to me today? ¿para qué tendría que escucharme hoy día? Maybe so that you could get saved just to go to heaven now. Ya usted fue salvo, entonces inmediatamente podía ir al cielo. You know, I once heard a man share. I once heard a man. Yo conocí alguna vez una persona, un hombre, He was a pastor of a very large church, era un pastor en una comunidad grande, and he was asked, y a él le preguntaron, "What do you do with your new Christians?" ¿qué hace usted con sus cristianos nuevos? And jokingly, Y a nivel de broma, he said, "We shoot them él le dijo, pues nosotros los fusilamos, straight to heaven. listo para que se vayan al cielo. No chance for backsliding." No hay chance de que se deslicen. He was joking, Se estaba bromeando, but it shows pero mostraba, that their thinking is that we need to try and come up with something to do with them, porque el pensamiento es que, bueno, hay que hacer algo con ellos, but we don't really know beyond this gospel that just gets people saved. pero no sabemos, no conocemos más nada que lo que debemos hacer una vez que la gente ha sido salva. We need to start to see the purpose of God, Así que debemos comenzar a ver el propósito de Dios, that God is bringing many sons to glory. es que Dios está llevando muchos hijos a su gloria. He died so that we might receive the adoption as sons. Así que Él muere porque nosotros recibamos la adopción como hijos. This is the purpose of God. Este es el propósito de Dios. Hallelujah. 1 John chapter 3 verse 1. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. 1 John chapter 3 verse 1. Versículo 1, ¿no? Yeah. Primero, first, Yes. 3:1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hallelujah. We are the children of God. Somos los hijos de Dios. And even going on in those verses, it gives us a bit of where God wants to take us. Y profundizando un poco estos versículos nos indican a dónde nos quiere llevar Él. As children of God, we do not yet know what we shall be like. Así que como hijos de Dios nosotros aún no sabemos cómo luciremos, But we know something. pero sabemos algo. We know that when Jesus is revealed, Sabemos que cuando Jesús sea revelado, we shall be like him. seremos como Él, For we shall see him as he is. porque lo veremos tal como Él es. Children bear the image of their father. Así que los hijos llevan la imagen del Padre. And so what God wants to do with children Así que lo que quiere hacer Dios con los hijos is grow them into the image of their father. es hacer lo que crezcan a la imagen del Padre. We're talking about becoming the sons of God. Entonces estamos refiriéndonos al hecho de llegar a ser hijos de Dios, convirtiéndonos en hijos de Dios. John chapter 1, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 12, verse 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Por favor, Alberto. como no apóstol. Mas a todos los que le recibieron, that's one. A los que creen en el nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. This verse Este versículo says that if as many as received the word nos cuenta que en la medida en que muchos reciban la palabra and that believe on his name, y crean en su nombre, they have the power, tienen el poder, the right, el derecho, the privilege, el privilegio, the authority la autoridad to become the sons of God, para convertirse en hijos de Dios, to become the children of God. de llegar a ser hijos de Dios. So when we receive the word, De tal manera que cuando recibimos la palabra, then there comes into us the power to become. entonces recibimos allí el poder para convertirnos. Receiving the word and being born of God Recibir, recibir la palabra y nacer de Dios is the beginning. es el comienzo. Hallelujah.
But there is now in us the power to become something. Y ahora entonces tenemos la facultad del poder para convertirnos en algo. So within you, Así que en usted, who have received the word, quien ha recibido la palabra, there is the power to become a son. está allí el poder de llegar a ser, convertirse en hijos de Dios. 1 Peter chapter 1. Primera de Pedro capítulo 1. Primero Pedro, capítulo 2. No, capítulo 1, you're right. Versículo 23, verse 23. Was that right? Does it mean work? Ah, Primero Pedro. Thank you. Gracias. Peter 1. Chapter 1, 23. Por favor. Por favor. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Here is better than you, Judith. Here is better than you. Hallelujah. So we've been born again of an incorruptible seed. Así que hemos nacido de nuevo de una simiente incorruptible. See, and that seed is the word. Y esa simiente es la palabra. When you have that seed implanted into you, Cuando usted recibe esa simiente y es implantada en usted, within the seed en la simiente misma is all the information, está toda la información, is all the potential está todo el potencial to grow into what that seed will produce. para crecer en todo lo que esa simiente o semilla pueda producir. If you plant a pumpkin seed in the ground, Así que si usted planta una semilla de auyama, within that seed en esa semilla is all the information se encuentra toda la información and all the potential y todo el potencial that with the right nutrients, que de acuerdo con recibiendo los nutrientes correctos, adecuados, with water, lo regamos, with sunlight, recibe la luz del sol, that will become a pumpkin plant that will grow pumpkins. entonces va a convertirse en una planta de auyama. Isn't that amazing? ¿No es eso asombroso? That's the way God made everything. Es la manera como Dios realiza todo. So if you receive the seed of the word, De tal manera que si usted recibe la semilla o la And that simiente de la seed- palabra, and that seed of the word is implanted into you, y esa simiente de la palabra es implantada dentro de usted, and that seed of the word is God, y si esta simiente, si esta semilla es Dios mismo, because the word is God, puesto que la palabra es Dios, so when that word goes into you, what's it going to produce? entonces si esa semilla llega a estar dentro de usted, ¿qué es lo que va a producir? You're going to have God beginning to manifest in your life. Recibirá a Dios manifestándose en su propia vida. And a son Y un hijo is someone who manifests their father. es aquel que manifiesta al Padre. Hallelujah. So, brethren, we have within us the power to become the sons of God. Así que, amados, amadas, tenemos el poder de convertirnos en hijos de Dios. So we need to give ourselves to the growth process. Así que tenemos que darnos a nosotros mismos a ese proceso de crecimiento. Let's look in Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Leamos Efesios 3, 1, And we're going to look Al at this 4. word adopción. 3, 1 to 4. Chapter 1, verse 5. Efesios. Ya. Yep. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos, de acuerdo a su propia, por medio de Jesucristo, según el propósito de su puro afecto. Hallelujah. So we need to realize first that in verse 4 we're actually chosen in Christ. Entonces debemos de darnos cuenta, de observar que en primer lugar fuimos
escogidos en Cristo. Your choosing in Christ happened before the foundation of the world. Así que su escogencia en Cristo sucedió antes de la misma fundación del mundo. And because of you being chosen in Christ, Y debido a que usted ha sido escogido, escogida en Cristo, God has predestined something for you. Dios ha predestinado algo para usted. That means He's planned it beforehand. Así que esto quiere decir que Él planeó de antemano. This is my purpose, God is saying. Este es mi propósito, dijo. You have been predestined Usted ha sido predestinado to the adoption as sons. para ser adoptado como hijos. And it is by Jesus Christ Y es por medio de Jesucristo to Himself. a Él mismo. And it makes God very happy to do this. Y eso hace feliz a Dios. It is according to the good pleasure of His will. It makes God very happy to make you a son. Es de acuerdo al puro afecto de su voluntad que hace feliz esto a Dios. So God is wanting to bring forth sons. Así que Dios quiere traer a los hijos. And we're going to look at this word adoption, or adoptados is written there. Vamos a referirnos a adopción, adoptados como está allí. To be adopted as a son in the biblical sense Ser adoptado como hijo de acuerdo al sentido bíblico. does not mean the taking of an illegitimate child No se quiere significar esto que consiste en tomar un hijo ilegítimo and putting them into a family that is not their blood family. y colocarlo en una familia que no es su familia en la sangre. That is not the meaning of this word adoption in the Bible here. Esto no es lo que significa adopción en el contexto bíblico. The Greek word La palabra, el término griego, that is translated adoption que es traducido como adopción, is huiothesia. es huiotesios. Huio, Huiotesios. and it is actually two words in one word. H-U-I-O-S. That's correct. And it's two words in one word. Y es una palabra compuesta de dos raíces. Huio, Huios, which means a son, que significa hijo, but it does not mean a young child, boy, a young male child. pero no se refiere a un niño, It means a mature son at the age of maturity. sino un hijo maduro que ya ha llegado a la edad de la madurez. And the word thesia, Y la palabra tesio, which means the placement of, significa el lugar de, or even the transferal of. o la transferencia de. So this word actually means to be placed into the position of a son. Esta palabra quiere significar el hecho de ser puesto en el lugar de hijo. And so we are not adopted as illegitimate children into God's family. Así que nosotros no somos adoptados como hijos a los ilegítimos en la familia de Dios. You're born again. Usted nace de nuevo, You're born of God. nace de Dios. He's your father. Dios es tu padre, He's not your adopted father. no es tu padre adoptivo, He's your father. es tu padre. His DNA is in you. What? His DNA is in you. Tu ADN está en ti. His divine nature has been activated in you. Su naturaleza divina ha sido activada dentro de usted. Hallelujah. So you are a legitimate child of God when you are born again. Así que usted es un hijo legítimo de Dios cuando nace de nuevo. And within you, you have the power to become a huios. Y en ello reside la capacidad que usted tiene de convertirse en huíos. Because this sort of son, a huios son, Porque huíos, hijo, is someone who's reached the age of maturity se refiere a alguien que ha llegado a la edad de la madurez, so that they can receive the inheritance from their father. de tal manera que pueda recibir la herencia del padre. See, in the natural, En lo natural, you don't give your inheritance to a 5-year-old child of yours. usted no le entrega su herencia a un niño de 5 años. You leave it in a trust so that when they are of age, Así que usted lo deja en un comisariato hasta que llegue a la edad they will be able to access it when they are mature enough to handle it. que pueda acceder a él una vez que haya llegado a la edad correcta.
God, our Father, has an inheritance for us. Así que Dios, el Padre, nuestro Padre, tiene una herencia para nosotros. But He does not give that inheritance to babies. Pero Él no le va a entregar, Él no les entrega esa herencia a los bebés. He does not give it to children. No se lo da a los niños, He gives it to sons, se lo da a los hijos. those who've reached an age of maturity, Aquellos que llegan a la edad de la madurez, where they've been adopted as a son, cuando han sido adoptados como hijos, when they've been placed into the position of that son cuando han sido colocados en la posición de ese hijo, who can receive the inheritance. quien puede recibir la herencia. So, brethren, we've been predestined. Así que, amados, hemos sido predestinados. Because of you being chosen in Christ, Debido a que hemos sido escogidos en Cristo, God has predestined you Dios lo ha predestinado, la ha predestinado to come into this placement para que llegue hasta este lugar as a mature son como un hijo maduro, who is able to walk into the inheritance. el cual tiene la capacidad de poder caminar en su herencia. So let's look at the example of Jesus' life. Entonces vamos a mirar el ejemplo de en la vida de Jesús. So let's look in Isaiah chapter 9, Vayamos a Isaías capítulo 9, because we are becoming the sons of God. porque hemos llegado, Isaiah hemos chapter 9 verse convertido 6, en hijos de Dios. famous verses. Este es Says for Isaías 9, Isaías 9:6. un versículo muy conocido. For unto us a child is born. Porque un niño nos es nacido. So just stop there. Detengámonos allí. Children are born. Un niño es nacido. Then he says, unto us a son is given. Y luego dice, hijo nos es dado. So sons are not born in Así- that sense. En ese sentido, los hijos no nacen. You're born as a child. Usted nace como un niño. When you're born again, you're a child of God. Cuando usted nace de nuevo, ese es un hijo de Dios. But there came a time when Jesus was given as the son. Pero llega un momento en que Jesús ha sido dado como hijo. And the government came upon his shoulder. Y el gobierno estuvo sobre sus hombros. And then he began to walk in the name. Y luego comenzó a caminar en el nombre. When you saw him, you went, wonderful. Cuando usted lo vio, lo vio admirable. Now he could be the counselor. Ahora él puede ser el consolador, Now when you el saw the consejero. now when you saw the son, you saw mighty God. Y ahora que ves al hijo, ves al Dios Todopoderoso. Then when you saw the son, you saw everlasting Y Father. luego cuando ve al hijo, ve al Padre Eterno. And you saw the Prince of Peace. Y vio al Príncipe de Paz. See, as a child he was born, Entonces, este niño que nació, but he had to be given as a son. pero debe ser dado como hijo. And so let's look at his growth. Look in Luke chapter 1, Entonces vamos a mirar su crecimiento. En Lucas capítulo 1, verse 35. versículo 35. Versículo 35. Por favor, Alberto. Con mucho gusto, apóstol. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá en tu nombre será llamado Hijo de Dios. Jesus was conceived in Mary's womb by the Holy Spirit. Así que Jesús fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. So Jesus never had to be born again. Así que Jesús no tuvo que nacer de nuevo. He was conceived by the Holy Spirit. Él fue concebido por el Espíritu Santo. When we get born again, Así que cuando nacemos de nuevo, that's when we are conceived. es entonces cuando somos concebidos. That's when we come into a new birth Es entonces cuando llegamos a un nuevo nacimiento by the Spirit. en el Espíritu. It's when we receive the Spirit of God by the Word of God. Es cuando recibimos el Espíritu de Dios por la palabra misma de Dios. Jesus came into the world Así que Jesús vino al mundo on the Word of God and by the Spirit. en la palabra de Dios y por el Espíritu. Mary received the Word, she received the Spirit. Así que Mary recibió el verbo, en la palabra, recibió el Espíritu. The angel said, that which is conceived in you El ángel le dijo, aquello que ha sido concebido en ti will be called será llamado the Son of God. el Hijo de Dios. Hallelujah. And so there was the destiny pronounced over that conception. Entonces fue pronunciado el destino sobre esa concepción. What was conceived in Mary Lo que fue concebido en María was predestined fue predestinado to be called ser llamado the Son of God. el Hijo de Dios. And so
Same with us. When we are conceived, when we are born again, Y lo mismo sucede con nosotros cuando somos concebidos, cuando nacemos de nuevo. we are predestined Somos predestinados to grow up de crecer to become the Son. para convertirse en el Hijo. This is what God wants on the earth. Eso es lo que Dios quiere en la tierra. And so, as a child, Así que como un niño, in Luke chapter 2, verse 40, en Lucas 2:40, we see that as a child, Jesus grew. que como niño Jesús tuvo que crecer. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. As a child, he grew. Así que como niño creció. You see, he's even called here a child. Fíjese que aquí, aún aquí se le llama niño. As a child, he had to grow. Así que como niño tenía que crecer. Now, Jesus was always God, Así que Jesús siempre fue Dios. but as a child, Pero como niño, he was God in the flesh of a child. era Dios en la carne siendo niño. His understanding was not like that of a mature man yet. Su entendimiento aún no había llegado a la condición de un hombre maduro. This is part of the mystery of godliness, Este es parte del misterio de la piedad, that God actually became a man. que Dios se hizo hombre And he grew up as a man. y creció como hombre. And as a child, he had to grow. Y como niño tenía que crecer. And he became strong in spirit. Y llegó a ser fuerte en el espíritu. So as children of God, we need to grow strong in spirit. Así que como hijos de Dios necesitamos crecer fuerte en el espíritu. How do we grow strong in spirit? Así que ¿cómo crecemos en el espíritu? By feeding on the word. Pues mediante el hecho de alimentarnos con la palabra. As children of God, we need the milk of the word. Así que como hijos de Dios necesitamos la leche de la palabra. That's 1 Peter 2, verse 2. You can put in brackets. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Primero Pedro 2, 2. Hallelujah. It's that we will grow up on the pure milk of the word as Se- newborn babes. Se refiere a que crecemos como en la pura palabra en la palabra pura de Dios como niños recién nacidos. He became filled with wisdom, Él llegó a estar lleno de sabiduría and the grace of God was upon him. y la gracia de Dios estuvo sobre él. So he was learning to walk in the grace. Así que él comenzó a aprender a caminar en la gracia. And he was getting wisdom. He was being instructed. Y él comenzó a recibir sabiduría, fue instruido. The next major thing we see Entonces, lo siguiente más importante que in vemos Jesus' growth, en cuanto al crecimiento de Jesús, we see that in verse 42, you can just put it in brackets, of Luke chapter 2, en Lucas 2:42, that when Jesus was 12 years old, tenemos que cuando Jesús tenía 12 años, so the age of 12, there was a major change that happened in Jesus' life. a la edad de 12 años, un gran cambio se sucedió en la vida de Jesús. And this is all a picture of the growth for us. Y este es un cuadro que nos muestra el crecimiento que debemos tener nosotros. Who even knows that in the natural, Que aún sabemos, aún en lo natural, around the age of 12, things change. alrededor de los 12 años, las cosas comienzan a cambiar. And even in the natural, we need to instruct our children growing up Y aún en lo natural, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos cuando crecen. in all of those changes. Y acompañarlos en todos esos cambios. But also in Christ, in the Spirit, Pero también en Cristo, en el Espíritu, we are growing through these stages also. estamos creciendo también hacia esa edad de la misma manera. And so at 12 years of age, Así que a la edad de 12 años, Jesus went to Jerusalem with his family for the feast. Jesús fue a Jerusalén para la fiesta acompañando a su familia. And they left, Y ellos partieron, but Jesus hung around in the temple. pero Jesús se quedó andando alrededor del templo. It's amazing. It took 3 days for them to realize. Oh, es asombroso que le haya tomado 3 días para darse cuenta. Where is Jesus? ¿Dónde está Jesús? So they went back looking for him. Entonces se regresaron a buscarlo. They found him speaking with the elders. Y lo encontraron hablando con los ancianos. See, Jesus was looking for something more now. Así que encontramos que Jesús ahora está buscando algo más. He'd grown up as a child. Así que creció como niño, Now he was looking for more. He was with the elders. así que ahora buscaba algo más y lo encontramos con los ancianos. And when his earthly parents asked him about what he was doing, Y cuando sus padres terrenales le preguntaron acerca de qué era lo que estaba haciendo, verse 49 tells us, el versículo 49 nos los dice.
Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? So as a 12-year-old now, Entonces encontramos que ahora tiene 12 años. Jesus is looking to get into his father's business. Vemos que Jesús está buscando involucrarse en los negocios del Padre. You see, as children, we are receiving. Así que como niños estamos, recibimos. We need nurture. Necesitamos que nos nutran. We need the discipleship, the teaching of the word. Necesitamos el discipulado, la palabra de Dios. And we need to get built up on that and receive. Y debemos que ser edificados en eso y seguir recibiendo y recibiendo. But now, Jesus, at the age of 12, Pero ahora encontramos que Jesús a la edad de 12 años is looking to work. está buscando obrar. He wants to get involved in the business. Quiere involucrarse en los negocios del Padre. And so there comes a time in our growth Así que llega el momento en nuestro crecimiento that as we've been nurtured and feeding on the milk of the word, que en la medida en que hayamos sido alimentados y nutridos en la palabra de Dios and we're being discipled and taught even the bread of the word, y ahora hemos sido instruidos, enseñados, entrenados en el pan de la palabra, that then there comes a time when we want to do something. que llega el momento en que nosotros deseamos querer hacer algo. We want to start to serve in our Father's business. Queremos comenzar a servir en los negocios del Padre. So this is the period now of servanthood and training. Entonces este es el período o la época de servidumbre, de servicio. Jesus is still the Son of God, Jesús sigue siendo el Hijo de Dios, but he's not manifesting as a son yet. pero no se ha manifestado aún como Hijo. He didn't appear to everybody as the Son of God yet. Él no ha aparecido aún a los demás como el Hijo de Dios. And through this stage of servanthood, he still kept growing. Y entonces tenemos que a través de esta época de servidumbre, de servicio, Verse 51 and necesita 52. seguir creciendo. 51. 51 and 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su padre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. He subjected to the growing Él period. se sujetó al periodo de su crecimiento. And so it looks like that he would have trained as a carpenter under Joseph. Y parece que fue entrenado como carpintero bajo por José. So you see, as children of God, we need the nurture and the discipleship. Así que como hijos de Dios necesitamos nutrirnos y ser instruidos en la palabra de Dios. And then we need to enter a place of servanthood now, serving in the business. Y entonces luego debemos de entrar en el hecho en el negocio de servir, Being trained in the Father's business. ser entrenado en los negocios del Padre. We're going somewhere. Vamos a alguna parte. We're growing. Estamos creciendo. So the next major thing that happened in Jesus' life Entonces, otra de las cosas importantes que sucedió en la vida de Jesús was at the age of 30. fue a la edad de 30. So do you see that we've got that period of when Jesus was born to 12 years of age? Entonces, fíjense que hemos explicitado desde que el momento en que Jesús nació hasta llegar a la edad de los 12. Then we've got 12 to 30, that's an 18-year period. Entonces luego vamos en la época o en el periodo de los 12 a 30 años. Do you see, even with Jesus' life, Entonces fíjense que en la vida de Jesús, God is aún not in a hurry. Dios no tiene prisa. He Duró wants 18 años, because he wants the growth to happen properly. porque Él quiere que el crecimiento se dé adecuadamente. He didn't send Jesus out to die on the cross at 12 years of age. El Padre no envió a que Jesús muriese en la cruz a la edad de 12 años, Because he still had to grow. porque aún tenía que seguir creciendo. And so at 30 years of age, in Luke As- chapter 3, Así que a la edad de 30 años, en el capítulo 3 de Lucas, verse 21 and 22, el versículo 21 y 22 dicen what happened? lo que sucede. Aconteció que cuando todo su pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en él tengo complacencia.
At 30 years of age, Jesus appears at the River Jordan. Así que a la edad de 30 años Jesús apareció en el río Jordán. Remember, Jesus was born as a child. Así Child que was born. recuerde que Jesús nació como un niño. Un niño no se ha nacido. But now at the River Jordan, Pero ahora en el río Jordán, the Son was given. el Hijo nos fue dado. The voice came from heaven. Y la voz vino desde el cielo. This is my beloved Son. Este es mi Hijo amado. That didn't happen when he was 12. Eso no sucedió cuando tenía 12 años. It didn't happen when he was a child. Y no sucedió cuando él era un niño. Now Jesus began to manifest Así que ahora tenemos a Jesús manifestándose as the Son of God. como el Hijo de Dios. He received the inheritance. Así que recibió su herencia. He received the Spirit of God without measure. Recibió el Espíritu de Dios sin medida. This was really the Spirit of adoption. Este es realmente el Espíritu de adopción. This was the Spirit adopting Jesus now, putting him in the place of a son. Este es el Espíritu que puso a Jesús ahora en el lugar de adopción. It was the Spirit of the Father coming upon him. El Espíritu del Padre derramándose sobre él. Because Jesus already had the Holy Spirit. Porque Jesús ya tenía el Espíritu Santo. He was conceived of the Holy Spirit. Él fue concebido por el Espíritu Santo. So it wasn't that he needed the Holy Spirit as such. Así que necesitaba el Espíritu Santo como tal. He needed the experience of the Spirit now placing him into the position of the Son. Ahora él lo que necesitaba era la experiencia de ser puesto como hijo. We can be born again. Podemos nacer de nuevo. That happens by the Spirit. Eso sucede por el Espíritu. The Holy Spirit lives inside of us. El Espíritu de nosotros mora en nosotros. El Santo de Dios mora en nosotros. But who knows that even though being born again, Pero quién sabe que aún habiendo nacido de nuevo, you may still not have experienced being filled with the Holy Spirit. puede usted experimentar el hecho de no haber sido lleno del Espíritu Santo. Because it's an experience that the Spirit brings you through. Porque es una experiencia en la cual el Espíritu lo lleva a través de ella. So when de él. Jesus came to the River Jordan, De tal manera que cuando Jesús llegó al río Jordán, the heavens opened los cielos se abrieron and the Spirit of God came down. y el Espíritu de Dios bajó, descendió. The government was now on his shoulder. Ahora el gobierno estaba sobre sus hombros. He was now anointed Ahora estaba ungido to walk as a son in maturity, de caminar como hijo en la madurez to exercise the authority of the Father, para ejercitar la autoridad del Padre, to get the victory over the devil in the earth. para obtener la victoria sobre el diablo en la tierra. From that time on, Y desde ese momento en adelante, he began to manifest the kingdom of God. él comenzó a manifestar el reino de Dios. Wherever he went, Donde quiera que fuese, the kingdom of heaven was at hand. el reino de Dios estaba a mano. He was a son now. Ahora era hijo. He was always predestined to come to that place. Él siempre había sido predestinado para llegar hasta ese lugar. At his conception, he had the power to become that son. En su concepción misma ya tenía el poder para llegar hasta ese punto. God is bringing many sons to glory. Dios está llevando muchos hijos a la gloria. Many sons. Muchos hijos. You know, when there was just Jesus as the Son of God on the earth, Así que como Jesús, el Hijo de Dios en la tierra, all the demons in Israel were scared. todos los demonios en Israel estaban temerosos. But the demons in South America were thinking, okay, he's over there. Pero el demonio en Sudamérica estaba diciendo, tranquilo, que él está por otro lado. So Jesus died on the cross Así que Jesús murió en la cruz to bring many sons para traer muchos hijos in South America, en Sudamérica, in Central America, en América Central, in Australia, en Australia, in America, en América, in Europe. en Europa. Many sons Muchos hijos to glory. a la gloria. Jesus wants many. Jesús quiere a muchos. You are predestined to become a son. Usted está predestinado a ser hijo. And we are to grow in the same manner that Jesus grew. Y nosotros estamos llamados a crecer en la misma manera que Jesús lo hizo. We must be born again. Debemos nacer de nuevo. We must be baptized. Debemos ser bautizados. And we need to give ourselves to discipleship, Y debemos entregarnos nosotros mismos al discipulado being taught the Word of God. para ser enseñados en la palabra de Dios. Our discipleship is complete Y en la medida en que el discipulado sea completo, terminado, when we can start to teach others what we've been taught.
podemos entonces comenzar a enseñar a otros lo que hemos aprendido. When we've reached a place of discipleship where the Word of God is now abiding in us, Entonces, cuando la palabra de Dios mora en nosotros, podemos realizar ese discipulado. then God wants to release us into this training and service Entonces, Dios quiere liberarnos a este siguiente paso, que es el de servir, to learn how to serve in the house. enseñándonos o diciéndonos cómo servir en la casa. And it's all in the view Y todo está en la vista that God is bringing us to the place que Dios nos está llevando a un lugar to fully adopt us, para adoptarnos completamente, to place us into the position as sons, para colocarnos en la posición de hijos, who can be sent out los cuales pueden ser enviados representing our Father. para representar al Padre. Hallelujah. Are you understanding? ¿Están entendiendo? Amen. This is Amén. God's purpose. Este es el propósito de Have a Dios. look in 1 John chapter 2, Veamos en Juan 1:2, verse 12 to 14. primera de Juan, capítulo 2, versículos. And I just want you to see the 3 stages of growth, verse 12 to 14. 12 hasta que 14, versículo. 2 hasta el 14. Primero Juan Ya. 2, 12 hasta que 14. Sí. You want me to read? Yes, please. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hallelujah. 12 to 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. So there are 3 stages of growth that are mentioned here. Entonces, hay 3 aspectos de crecimientos mencionados acá. Little children, Niños, young men, jóvenes, fathers. padres. And so we see these stages in Jesus' life. Entonces, estos 3 estados también los encontramos en la vida de Jesús. In the natural, this was the age of from birth to 12 years of age. En lo natural es el hecho desde la concepción o nacimiento hasta los 12 años. This stage of being a young man was from 12 to 30 in the natural. Y en lo natural, la transición de los 12 a los 30 años. And the age of fathers is 30 plus. Y el estado de padres es de 30 años en adelante. See, when you become a son, De tal manera que cuando usted se convierte en hijo de Dios, you're able to father others. usted puede ser padre a otros. When Jesus was given as the son, Así que cuando Jesús fue dado como hijo, he was called the everlasting father. fue llamado el Padre Eterno. So when you become a son, De tal manera que cuando usted se convierte en hijo, you begin to manifest the Father. usted comienza a manifestar al Padre. Hallelujah. And so as young children, this is that place of being born again. Entonces que como niños, esta es la etapa en la cual nacemos de nuevo. They know their sins are forgiven. La época en que los pecados son perdonados. And they've come to know the Father, Y llegamos a conocer al Padre. part of the family. Parte de la familia. They need the milk of the Word. Necesitan luego la leche de la palabra. They need discipleship. Y necesitan ser discipulados. Young men Los jóvenes are learning now they are strong. Los jóvenes están aprendiendo ahora, están en el momento del aprendizaje y se están fortaleciendo. Because of the Word abiding in them. Porque debido a que la palabra mora en ellos And they are learning to overcome the wicked one. y comienzan a aprender a vencer al maligno. This is that place of service. Este es el lugar de servicio. Being empowered even by the Holy Spirit to serve in the house. Aún ser empoderados por el Espíritu Santo para servir en la casa. This is learning to minister. Es el momento en que se aprende a ministrar. And then fathers Y luego los padres are those who know the Eternal One. son aquellos que conocen al Eterno. They've come into a place of rest Llegan al lugar de reposo
as sons como hijos, who know God quienes conocen a Dios and who are able to bring up the children and the young men y quienes pueden llevar a los niños y a los jóvenes to maturity. a la madurez. In the church worldwide, En la iglesia en todo el mundo we have lacked padres. nos hace falta padres. But God is wanting to restore the spirit of adoption to the church Pero Dios quiere restaurar el espíritu de adopción a la iglesia, so that fathering grace comes back to the church. de tal manera que la gracia de la paternidad llegue a la iglesia. When you only have little children and young men without fathers, Cuando solamente tienes niños y jóvenes sin padres, you get institutions. entonces allí encontraremos solo instituciones. And you get competition. Y entonces va a encontrar la competencia. Oh, my church is bigger than yours. Oh, mi iglesia es mucho más grande que la tuya. How much tithes do you get? ¿Cuántos diezmos recibes? How many people came to your meeting on Sunday? ¿Cuántas personas asisten a tu servicio los domingos? Oh, only 50. Solo 50. Ah, I got 100. Yo tengo 100. And there's lots of competition between young men. Entonces hay competencia entre los jóvenes. Who knows in the natural, young men love to compete. ¿Quién no sabe que en la juventud todos quieren competir? Now this is a place we need to grow through under the oversight of fathers. Entonces, este es el lugar, el momento histórico en que nosotros tenemos que crecer para convertirnos en padres. Because fathers will tell those young men, hey, settle down there. Porque los padres son quienes le dicen, hey, cálmate viejo, cálmate. You're being too strong. Va muy rápido, Just tone it down. cógela suave. Amen. And so this is the growth process. Así que este es el proceso de crecimiento, Becoming sons. en el hecho de convertirse en hijos de Dios. So let me finish in Romans chapter 8. Permítame terminar en Romanos capítulo 8. Miriam, where are we up to in time? 46, yep. Let's go to Romans chapter 8. Vayamos entonces a Romanos capítulo 8. Romans chapter 8. Let's begin in verse 14. These are very exciting verses. Comencemos desde el versículo 14, son unos versículos emocionantes. We are becoming sons for a purpose. Nos convertimos en hijos con un propósito. Let's look at this purpose. Miremos a este propósito. For as, verse 14, Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. what's the definition of a son of God? Entonces, ¿cuál es la definición del hijo de Dios? Those who are being continually led by the Spirit of God. Son aquellos que han sido continuamente guiados por el Espíritu de Dios. You see, there's a difference between servants and sons. Entonces, fíjense, hay una gran diferencia entre siervos, sirvientes e hijos. A lot of the church has been led by jóvenes, Así que muchas iglesias son lideradas por jóvenes, which is still in the place of servanthood. los cuales aún permanecen en el lugar de la servidumbre, de servicio, And they have a servant mentality. y tienen una mentalidad de siervos, And so they're always serving a master de tal manera que siempre están sirviendo a un amo rather than walking with the Father. en vez de caminar con el Padre. And there's a big difference. Y allí hay una gran diferencia. When you're working for a master, Así que cuando usted trabaja para un jefe, para un amo, you're working for a reward. usted trabaja por una recompensa, You're working for wages. trabaja por un salario, You're trying to gain approval by what you do. desea obtener la aprobación por lo que hace. So servants love to do projects. Así que a los siervos les gusta, los siervos aman los proyectos. I've got the men's ministry, the women's ministry, the children's ministry. Yo tengo el ministerio de caballeros, el de damas, el de niños. We're feeding the poor. Alimentamos a los pobres. We're having 13 conferences this year. Tenemos conferencias. What sort of conference? Any conference. Cualquier tipo. We just got to have a project, brother. Cualquier tipo de conferencia. En todo el año.
apostles, In other apostolic words, doctrine. servants are doing. Entonces siempre te encontraremos que los siervos estarán siempre haciendo algo. Working. Trabajando. Whereas sons Mientras que los hijos just do what they see the father doing. solo hacen lo que ven hacer al padre. If that means talking to one woman beside a well today, that's what I do. Sorry. If that means talking to one woman, Entonces, si eso consiste en hablarle a una dama, bueno, eso es lo que yo voy a hacer. by a well, then that's what I do today, because that's what the father is doing. Voy a hablarle a una dama en un pozo, bueno, eso es lo que voy a hacer porque es lo que he visto al padre hacer. If that means feeding 5,000 with 5 Entonces- loaves of bread, Entonces, si hay que alimentar a 5,000 con unas pocas hogazas de pan, well, that's what I'm doing today because that's what the father's doing. pues eso es lo que voy a hacer yo porque eso es lo que el padre está haciendo. No programs, No hay programas, no projects, no hay proyectos, not just trying to do. no se trata de solo hacer y hacer. Sons are led by the Spirit. Los hijos son liderados, guiados por el Espíritu. They do what they see the father doing. Ellos hacen lo que ven al padre hacer. Hallelujah. Are you getting the difference? ¿Están entendiendo la diferencia? Sons are secure Los hijos son seguros because they know the father porque ellos conocen al padre. and they realize I only need to do what I see him do. Y ellos solo se dan cuenta que deben hacer lo que el padre hace. You can lose your position as a servant, Usted puede perder su posición como siervo, but you can't stop being a son. pero nunca puede dejar de ser hijo. God wants to release the revelation Así que Dios quiere liberar la revelación by his Spirit por medio de su Espíritu that we are sons. que somos hijos. Romans 8 verse 15. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu del Padre, el cual os lleva a clamar, Abba, Padre. You did not receive the spirit of bondage to fear. No has recibido el espíritu de esclavitud para temer. When you're just serving the master, Así que cuando usted solo está sirviendo al amo, al jefe, if you only know God as Lord, si usted solo conoce a Dios como el Señor, then you'll still be bound in some fear. entonces usted continuará atado a algún tipo de temor. Because what if the Lord is not happy with me? ¿Será que el Señor no está contento conmigo? What is the way of being released? Entonces, ¿cuál es la manera de ser liberado? To receive the spirit of adoption. Pues mediante el hecho de recibir el espíritu de adopción. Because that spirit of adoption Puesto que este espíritu is the spirit who works in you es el que obra en usted to bring you to this place para llevarlo a este lugar as a son. como hijo. And we need to receive that spirit. Y debemos recibir ese espíritu. It's the same Holy Spirit Es el mismo Espíritu Santo that got you born again. que causó su nuevo nacimiento. But you need to now receive him as the spirit of adoption. Pero ahora debe recibirlo como espíritu de adopción. He wants to come to you to release the cry in your heart. Él quiere llegar hasta usted y liberar en su corazón Abba, Father. a Abba Padre. Not just Lord, Lord, No solamente Señor, Señor, but my Father, my Father. sino Padre, mi Padre. In 2005, I received the spirit of adoption. En el 2005, dice él, recibió el espíritu de It adopción. was actually while Apostle Paul Galligan was sharing the message of sonship, adoption. Sucedió en el momento en que el apóstol Paul Galligan compartía el mensaje de adopción. And it was while he was speaking Y fue mientras él hablaba that suddenly in my spirit, que súbitamente en mi espíritu I began to cry, my Father, my Father. yo comencé a llorar en el espíritu. It didn't Padre, mi Padre. come out of my mouth audibly, No procedió de mi mente, but it was in my spirit, my Father, my sino que Father. estaba en mi espíritu. Mi Padre, mi Padre. And when I was crying out that, God spoke to me. Y mientras lloraba, Dios me habló. And he said to me, I'm doing two things to you. Y me dijo, estoy haciendo contigo dos cosas. I'm making you a son, Estoy haciendo de ti un hijo, to me, to God.
a mí, a Dios, And he said, and I'm giving you Paul as a spiritual father. y te estoy dando a Paul como tu padre espiritual. Ever since that time, Desde ese momento, something happened on the inside of me. algo sucedió dentro de mí And I began a walk more and more now into maturity. y comencé mi caminar más y más en la madurez. There was a grace that was released Fue una gracia que me fue liberada to now grow, para crecer, to not just go round the mountain many times, you no understand para that? ir, claro, no para marchar alrededor de la montaña, But to see the purpose of God, sino para ver el propósito de Dios, to see that God had predestined me, para ver que Dios me había predestinado, to come to that river Jordan para que fuese a ese río Jordán and begin to manifest as a son. y comenzara a manifestarse como hijo. That's the purpose for all of God's people. Ese es para el mismo propósito para todo el pueblo de Dios. Verse 16 and 17. Versículos 16 y 17. Y si hijo, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. That was 16 to 18, yes. So these verses are awesome. Estos versículos son asombrosos. It says that if we are children of God because of the spirit of adoption, Ellos dicen que si nosotros somos hijos debido al espíritu de adopción, then we are heirs. entonces seremos herederos. We are destined to inherit. Estamos destinados a recibir una herencia. And we have the same inheritance as Christ. Y tendremos la misma herencia que tuvo Cristo, If we suffer with Him. si sufrimos con Él. And then he says that we should not consider the sufferings of this present world. Y luego dice que no debemos considerar el sufrimiento de este mundo, We should not even compare them. They're not worthy to be compared. ni siquiera compararlo, porque no vale la pena, With the glory con la gloria, that is to be revealed in us. en la cual se revelará en nosotros. God is bringing many sons to glory. Así que Dios está llevando muchos hijos a la gloria. And what's that glory going to do through the sons? ¿Y qué hará esa gloria a través de los hijos? Just read verse 19 to 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. All of creation Toda la creación is looking for sons. está buscando hijos. All of creation, all the animals, everything is groaning. Todo está creciendo, animales, etcétera, For sons to manifest. para manifestar a los hijos. This is God's purpose in the earth. Este es el propósito que tiene Dios en la tierra. God wants sons. Dios quiere tener hijos. When Jesus began to walk as a son, Así que Jesús, cuando comenzó a caminar como hijo, creation around him responded to him. la creación a su alrededor le respondía. He calmed the storm. Calmaba las tormentas, He spoke, hablaba, and things had to obey him. y las cosas tenían que revelarse o mostrarse. God is bringing many sons to glory. Dios está trayendo muchos hijos a la gloria. Jesus is the pattern. Jesús es el modelo. His growth is a pattern for how we become sons. Él creció como el modelo que nos mostraría cómo creceríamos como hijos. It is time to receive the spirit of adoption. Es hora de que recibamos el espíritu de adopción, Because it is through the spirit of adoption porque es a través del espíritu de adopción that the Holy Spirit works in us que el Espíritu Santo obra en nosotros to bring us into that placement, para llevarnos a ese lugar, that position a esa posición as a son, de hijos a mature one, maduros, walking in the inheritance. quienes caminan en la herencia. Hallelujah.